Viene, corillo, que hay un par de cositas pasando por ahí, además del gaming y de todos los gameplays que vemos, los reviews y todas las cositas que andan pasando, corillo. Realmente también vamos a estar este año viendo de todo un poco. Hace poco hubo lo que fue una pequeña convención o un show en Las Vegas de lo que es tecnología, todas las cositas nuevas que andan saliendo por ahí. Así que voy a tomarme mi tiempo. Este videito es un videito de Gaming Ranks. Esta es una página que yo también me he dedicado a seguir durante los últimos años. Y él tira un par de cositas chéveres, en verdad. Así que nada, vamos a estar viendo por ahí lo que sería el CES 24, lo que fue literalmente para gaming. Como les dije, nosotros aquí vemos casi todo en inglés. Somos de PR, en PR, aunque usted no lo crea, pues sí hay mucha gente que habla inglés. Nosotros somos Spanglish, tenemos un lenguaje bien raro, hablamos un español bien malo, las R son las L y un montón de cosas más. Así que, corillo, nada, si quieren ser parte del Journey este 2024 con nosotros, no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, para que vean todo lo que estamos hablando, el vacilón. Así que antes de empezar, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Vamos allá, vamos a ver este videito rapidito. Vamos a ver la música aquí, corillo. Vamos a ver qué estuvo saliendo. Ya que estamos jugando bastante, es bien importante que pues estemos al día con lo que viene saliendo por ahí. Así que vamos aquí a literalmente. Aquí es que empieza esto, el Consumer Electronic Show. Vamos a ver dónde empieza esto. Vamos aquí, number 10. Vamos a empezar de aquí para adelante, corillo. Vamos para allá. Vamos a ver esto. Vamos a ver qué cosas vienen para ver si en verdad esta wall está sufriendo. Y este año va a sufrir. Samsung has teased a new 3D. Tenemos el 3D Gaming Monitor. By the way, yo estoy viendo un monitorcito para ver si cambio pronto este monitorcito. Samsung 3D Gaming Monitor. Esto es un 3D monitor. Que no se necesitan glasses. What the fuck, man? Let's go. 3D gaming monitor. Now, I know a lot of Let's you guys go. 3D sin ¿qué? 3D sin cámara. A mí eso me da vértigo. 3D craze, where 3D was back in movies and consumer television companies were trying to push like 3D technology with your home Avatar TVs trato, with 3D pero glasses and everything. No, que this is different. They're essentially going Nintendo 3DS style. Ya, here, me acuerdo with del an 3DS. actual regular old 2D monitor that projects 3D images to you. This is an early concept, so like don't take this as an immediate announcement that you're going to be able to buy soon. Ok, esto es un concept. But this essentially uses artificial intelligence and eye tracking technology to properly render images in real time to your eyes that will give a 3D effect. Apparently, El AI se ha puesto bien peligroso, ¿verdad? Oye, háblenme eso del AI. ¿Qué ustedes creen del AI? Honestamente, ¿qué ustedes creen de eso del AI? En los juegos. Entonces, mire, yo estoy viendo esto del CES Show del 2024. Tecnología AI que te está escaneando los ojos para entonces proyectarte cosas según como ella te interpreta. ¿Qué? Mira, esto se está poniendo peligroso. Esto se está poniendo bien peligroso, corillo, y a nosotros no nos está importando. Este AI se está poniendo bien al garete. Vamos a seguir viendo esto, corillo. ¡Usa! it's, you know, like the Nintendo 3DS was. It's different tech, but apparently it feels just as unnerving at first, but you get used to it and it's actually pretty cool. The monitor has two built-in cameras that track your eye and head movement. And while it's cool for 3D gaming, technically it could also kind of be used for VR. That's what Samsung is saying. And even though it's early, this thing is pretty interesting. It's got us intrigued. It's the first piece of 3D tech. It could end up being one of those rare breeds of like En verdad, a mí esto el 3D no me mata. De corazón. 3D A mí no me technology mata. that actually makes sense, because the greatest thing here is, of course, that you don't have to wear. However, Samsung say you'll be able to switch to a 2 mode. Okay. It's recognized that you probably don't want to use 3D all the time, which is a big deal. You can use 3D all the time if you wish. So the monitor transforms to 2D games into 3D, so you don't need any specific software support. Gets a game working with the display. En palabras finas, corillo, tienes la posibilidad de poder hacer switching entre 2D y 3D. Si quieres estar todo el tiempo con 3D, lo puedes hacer. Si no, lo cambias a 2D. Pero no necesitas ningún software ni nada para, ¿sabes? Literalmente tener que cambiar entre los juegos ni nada. Solamente el televisor es el que se encarga de hacer toda la magia. Por eso digo, este AI se está poniendo bien interesante de peligroso. 3D glasses. Ideally, it will just work. According to games, Porque prácticamente lo que va a hacer es jugar con tu psyche de cómo tú ves las cosas visualmente. Estamos hablando que este AI, lo que se va a dedicar, por lo que yo entiendo, con este monitor es que este AI
va a literalmente escanearte y según cómo ella ve cómo tú estás moviendo los ojos, te va a proyectar cosas para que tú veas todo 3D saliéndose. Pero esto es bien peligroso, dejar que las computadoras estén manipulando tanto lo que nosotros hacemos, en verdad. The monitor eye tracking technology also lends itself to playing VR games without requiring the VR headset with the monitor able to handle the 6 VR game experience and content. Samsung dice que el monitor compatible with the Steam VR and is this process of a secured partnership of 3D gaming content as just your name notable gaming publisher. Ok, es que say the monitor is compatible. Ok, que es compatible con el VR. To kind of work on some 3D content for games. We don't know too much about that yet, but according to Samsung, we're going to hear more about this thing towards the later half of 2024. And I'm really curious to see what the deal is. Next up at number 9, Go. Number 9, let's go. The Smart Light company has made a new announcement that some people were really looking forward to. So a lot of people like to use smart lights or smart bulbs behind their television or their monitor to kind of replicate or show what's going on screen. The idea, of course, in a really simple example. Yo nunca he comprado esas luces, pero ¿saben qué? Me estoy viendo tentado. Dicen que está súper cool, así que voy a ver si pronto pruebo esos Smart Lights que reaccionan con lo que yo escucho y todo para que literalmente cuando esté haciendo un stream de gaming, ustedes vean todas las luces moviendo según los tiroteos, porque eso, by the way, eso es lo que entiendo. It's like a big red-orange explosion going off on screen. We'll have big red glowing orange LED lights behind your TV or monitor. This has been a thing for a while, and Govee had kind of pioneered things with a pass-through box that actually read the HDMI signal, so it really accurately knew what colors were on screen and how it could work lights into that. But now they're announcing the Govee Sync Box. Ok, ¿qué es lo que eres? Govee's new AI Sync Box can get gamers to 8K. ¿Qué? Ok. En todo está el AI. En todo. Oh, ya. 2 that essentially addresses some of the issues, some of the shortcomings with that pass-through type box, because this is HDMI 2.1, which means you basically can still do everything through this pass-through. You can now get 8K. Okay, the new Sync Box supports HDMI 2.1, which gets you to up to 8K resolution. So el HDMI de antes no llegaba, okay. However, if you want a 120 Hz refresh rate, you have to step down to 4K. So el 8K no llega a 120. All right. For more gamers, that should be more than enough. Google also. Resolution, if you need that, I don't really know anybody that does, but you can also get 4K 120 Hertz. Of course, there's a lot more to this box. Like, you gotta buy all the lights and all that stuff and deal with setting it up, but it's a pretty cool experience. And what's nice with this new, it's the AI Sync Box 2, is that now the experience has less compromise. Todo esto hoy en día mira esto, various AI algorithms, o sea, los algoritmos, el AI, nos encaminamos a un mundo tecnológico. Yo no les voy a mentir, yo llevo desde el 2000, en verdad, bien envuelto en la tecnología, de chamaquito, en las computadoras, y yo he visto cómo ha evolucionado muchas cosas. Yo no soy el más genio ni nada, o sea, yo no hago cohetes ni nada, no soy Elon Musk, pero sí sé un poco de computadora y de la evolución y cómo se ensamblan, e incluso cómo funcionan más adentro, allá, programación un poco. Y todo esto del AI y cómo estamos literalmente permitiendo que esta inteligencia influya dentro de nosotros, a veces es un poquito peligroso. Incluso estas compañías que están bregando con ella se reúnen a hablar de esto porque para ellos es súper preocupante. Pero recuerden que como esto es un marketing, a ellos no les importa realmente al final del día que puedan pasarle a algunos de nosotros, siempre y cuando ellos no se vean afectados. For the hardcore visual gaming PC enthusiast. Next, over at number 8, the peripheral company Targus announced a new mouse, which might not sound like the most exciting thing in the world. Un nuevo mouse. Targus Win, alright. But this one did make a big deal at CES. It was one of the few mice announcements. Me voy para atrás en la silla, me cago en nada. A gaming mouse per se, but I would technically made probably with defense guard. Alright. Vamos a ver qué tiene este mouse. It looks pretty good, but this is the Ergo Flip Eco Smart. Ergo Flip Eco Smart Mouse. En verdad, yo tengo que pronto comprar un mousito nuevo, no les voy a mentir. Vamos a ver. Mouse. Now, it's made of sustainable materials. It's eco-friendly, less eco-friendly? Ok, esto es eco-friendly, alright. Reciclable.
Se ve you cool. want to call it, but part of that is Me gusta lo que tiene al ladito ahí, como que cuando tú pones el dedo gordo, en verdad, nunca había pensado en eso, como que no hay un mouse y entonces uno... Hacho, yo tengo este dedo, yo creo que pelado, de tanto que lo tiro ahí por el... Cuando uno está moviendo para hacer cosas. Ya yo no estoy jugando mucho con el mouse, en verdad. Pues tengo un hombro bastante malo. Y pues me es más cómodo jugar con el controller. Y me lo compré en verdad y hacho, me encanta jugar con keyboard mouse porque a mí me encanta la experiencia. Quizás puedo jugar uno que otro juego, pero hacho, no puedo estar todo el tiempo full keyboard mouse. Use to right hand Nice. Target apparently has a special patent for this, or a patent pending. Eso me gusta, eso me for gusta. this. That Okay, essentially the patent pending Ergo Flip Echo Smart Mouse combines Ergo Mix with a sustained design to convert from left to right hand use with a simple twist of the top. Bars of Targus line off. Ok, seguimos con doubles the capability of a mouse, depending on who's buying it, who's using it. It does support up to 4,000 DPI for gaming performance. Okay, and for it just DPI seems para gaming like a level. well-rounded mouse. I mean, really well-rounded because it's ambidextrous. You could use it with one hand or the other. Me gusta, en verdad, a mí no me gustan los mouse. Hay gente que tiene unos mouse que tienen un montón de cosas, de botones, gente que juega MMO y todo, pero yo nunca he cambiado ese flow de esos mouse con tanta cosa, en verdad. Incluso este tiene dos botones acá, mira, esos dos botones yo ni los uso, en verdad. Yo a veces hasta me pregunto qué son. Para que usted tenga una idea. Up of 85%. Okay, off the top, it's okay. Part of the Target line of Eco Smart Tech accessory, this eco-friendly mouse is made from 85% post-consumer recycled PCR plastic, comes in packaging made from... Okay, el 85% es de plástico reciclado. I use an ultra low power Bluetooth low energy BLE5 chipset that is 4 times more energy. Oye, como estas baterías han cambiado, ¿verdad? Standard BLE chipset to reduce power consumption and extend battery life. Consumer recycled plastic, and I actually really like the speckled look of it, but that's just personal taste. People are really picky with their gaming setup, of course, and with their mouse, either for play or for work. So I'm curious to see if this thing is actually going to catch on. But yeah, it's something to keep an eye on for sure. Next, over at number 7, we got to talk about the big hardware manufacturers and their, of course, yearly announcements. First, with AMD, they announced the Ryzen 7 8700G. This is a desktop processor that AMD is saying it has the... Okay, all AG series desktop processor model verified boot and graphic in its class with this impressive power of Radeon. Esto es lo nuevo, vamos a ver. Gamers will be benefited from impressive visual fidelity provided smooth AA 1080. Okay. Mejor visual, gaming experience for pointers, and small form factors. The Ryzen 7A 7G features Radeon graphic with the fattest boot graphic you can get in a desktop processor. Ok, vamos a ver esto. Podemos tirarnos a una computer pronto Ryzen a ver qué tal corren. Antes, cuando estaba lo que era Intel y lo que era ATI Radeon y los AMD y todo eso, mis primeras computadoras yo las monté con lo que era AMD y después y las tarjetas de video eran Radeon, ATI Radeon para aquel tiempo, no era la AMD, no se había ¿cómo te digo? Mezclado con esta gente ni nada. Ok, seguimos leyendo aquí. The series perfect from those waiting on Fire Ecosystem 1080 experience. Hasta ahora una mejor experiencia 1080 gráficos. Yo les voy a ser bien honesto, corillo. Todos los que hacen streaming, crean contenido y toda la vaina. Usted si juega y usted si realmente juega en su casa y quiere una experiencia 4K, 8K, eso es bien personal para usted porque todas las plataformas de streaming, todo el mundo streamea 1080, rara la persona que streamea para allá arriba 4K y eso, porque número uno, la mayor parte de las personas en lo que viene siendo los celulares no disfrutan del 4K, a menos que estén en su casa. Y casi todo el mundo ve los streaming en 720 por ahí para abajo. So, no se preocupen por eso tanto, por los 4K todavía. Yo entiendo que cuando el streaming llega a 4K allá arriba, como so smooth, like 1080p, es que nosotros los que hacemos contenido tenemos que preocuparnos de llevarle ese contenido bien 4K todo el corillo. Depending on like what people need, the amount of power they need, but they also announced a new GPU, a new RDNA 3. Alright, tenemos un AMD Unveils Radeon RX 7600 Graphics Cards. Esto es Gaming at 1080 and beyond for 350. Right. GPU, the Radeon RX 7600 XT. 32 CUs, Vamos a ver qué es lo que esto, cuánto es esto. Computing, ok.
GDDR16. Damn, nigga. Hacho, está bueno. Está barata, ¿verdad? Perdónenme, es que no era. 15 gigabytes of memory, and of course all the fancy features under the hood and in software that you get from a high-end AMD GPU. They also announced some new Zen 3 products, but the big... Vamos a ver esto. AMD Ryzen, vamos a ver aquí. Tenemos frequency. ¿Cuánto está esto? Fíjate, los precios han cambiado mucho. Yo creo que ustedes saben que las tarjetas de video, los precios estaban bien exorbitantes. Todavía hay unas tarjetas de video bien caras con cojones. Pero ha cambiado bastante. 600 XT. We're expecting this card to be available in the United States at the end of January. Los procesadores. About $329. Qué lindo, para allá. Nestling it right in a good competitive middle ground market. Yo parte de lo que quiero hacer para mi wishlist en los próximos años es volver y sentarme con calma, lo que tú quieras llamarlo, con la calma del mundo, y volver a hacer una computadora, pero quiero hacer algo súper estrambótico, me quiero inventar una loquera, así que llevo un par de tiempito pensando incluso cómo quiero hacer la computadora que quiero hacer. Que llevo años sin montar una. NVIDIA, of course, the newest upgrades to the 40 series cards. Viene. Super. We have Chicos, no nos lastimen así. Super. Viene 4K Full Ray Tracing Super Fast Engine. Esa es la 480. ¡Diablo! 4070 Ti Super and the 4070 Esto, la 3090. Super. These are improvements on the previous chips with more and faster memory bandwidth. Miren esto. CUDA cores. And when miren esto. Esta es la 4080, 3080, 2080. Para que tengan una idea de las diferencias en todo lo que es el frame buffer, lo que es shaders, average, idle, power, memory system, todo gorillo. Esto es, o sea, DLS o sea, la diferencia. When these cards go to market, they will replace last year's version. And like AMD, with NVIDIA, you get all of NVIDIA's bells and whistles. And we should be starting to see these roll out towards the end of January. Ya esto viene, papi, para enero. Ay, esta gente llevan al corillo ahorrado. MSI did a really good job with the design this time around, where they kept it pretty low key. Anyway, speaking of NVIDIA, moving on. Zumba, número 5. Ya, Sacho, con lo que han zumbado, el wallet está broke. We have the RTX Remix app. This has been a thing for a while, but now we know that it is releasing in beta. Right. RTX Remix tool for enhancing older games like Half-Life 2. Ok, esto es un tool para mejorar el juego. You are a fan of NVIDIA PC and D versus vamos a ver esto. January 22nd. That release date is significant because a lot of people have been waiting for this. This has been teased as nice. Damn. Pero la diferencia es masiva. ¿Sabes? Estamos hablando de que la diferencia es masiva. That can enhance older games. It's for modders. It's definitely for people who are technologically savvy. But this set of tools will allow good modders to easily. Esto es para los modders, ¿me entiendes? Yo no hago mods, DLSS, ray tracing, stuff like that to older games. We've already months ago seen it teased in stuff like Portal, Half-Life 2, and the potential here is pretty awesome. RTX remasters have been making a splash for a while now, and essentially this is. En verdad que esta gente, estos modders que se ponen a hacer mods para los juegos que prácticamente como los de Bethesda, que pues lamentablemente, como yo diría, mira, pero y esto porque se me salió otra vez, que lamentablemente le faltan algunas cositas. Esto se ha ido bien al garete ya. Esto ha cambiado tanto. More of that creativity, more of that power. Desde la época que yo vengo jugando videojuegos, para que ustedes entiendan, yo me pongo a ver estas cositas y yo digo, wow, ¿qué va a pasar el año que viene? Porque, ¿sabes? Desde que yo llevo jugando, el cambio, tanto lo que son los juegos mundos abiertos, como los juegos 2D, juegos 3D, es una loquera. O sea, visualmente lo que tú puedes hacer, lo que se puede disfrutar. Incluso cuando estuve jugando Hogwarts Legacy, que es una de las cosas que hablé en el review, el poder, literalmente, cuando tú ves una película, una filmación, pues hay partes que tú dices, diablo, ¿y qué hay para allá abajo? Mire qué es esto. Y cuando entré a jugar Hogwarts Legacy, que llego a la escuela y puedo literalmente caminar por toda la escuela. Cuando salgo de la escuela, que voy a la escuela, vas por la parte donde llega Harry, que es como que el agua allá. Y yo digo, wow.
esta gente se tomaron su tiempo, ¿me entiendes? Eso es lo que los videojuegos han ido evolucionando, esa experiencia. Y ver esto es como que, wow, miren, ¿sabes? Incluso juegos viejos, vamos a ponerlos mucho mejor, porque hay gente que... Pero digo, la comunidad retro es una comunidad también gigantísima. O sea, yo tengo mi primo, que él es full retro. Y llevar algunos de estos juegos retro a que se puedan disfrutar visualmente mejor, mucha gente en verdad le mete mano. Old games because it's easier now apparently and like yo no soy del corillo que me pongo a arreglar juegos, papi. Yo sí no soy de ese corillo. A mí tú no me vas a ver en ese corillo de los que arreglan juegos. By the way, vuelvo y les digo, yo soy free to play aquí, así que seguimos aquí, pap. Vamos para allá. Number 4, it Número wouldn't be 4. a CES without some Let's laptop go. refreshes. The significant thing that caught our eye in the gaming world is actually from HP. HP has a gaming brand line called Omen, and they've announced By the way, HP Omen Transcend. He escuchado un par de feedback de esas PC Omen y es bueno. Tengo un compañero que compró una para gaming. Y los specs que me dijo, si no me equivoco, son high-end specs. Y hasta ahora me ha dicho que le está corriendo súper exagerado. Gaming laptop. They are billing this as the world's lightest and coolest 14-inch gaming laptop. It has an IMAX enhanced 2.8K 120Hz OLED screen, supports variable refresh rate, HDR, all that stuff you want. It keeps cool through vapor chamber cooling, but it's like a proprietary design apparently. En verdad yo entiendo que todo el que juega, ya sea PC o laptop, corillo, se calientan, o sea, el nivel de... Yo tengo mi laptop ahí trepada, yo juego en la laptop, en verdad, y mucha gente, chico, no te compré eso para jugar, que... Miren, de hecho, yo jugaba en potato pieces, ¿me entiendes? Para mí, ¿sabes? Ya las laptops que hay algunas de ellas para gaming, esos son Ferraris, corillo, ¿sabes? Relájense. And you can get up to an RTX 4070. Juega lo más que te guste, busca el flow que a ti te gusta. De güey, yo estoy jugando Fortnite, pronto voy a jugar No Man's Sky, está jugando Lies of P, Starfield, ¿qué más he estado jugando aquí? Remnant 2, The Finals, corillo, todo eso yo he estado jugando aquí en la laptop. Y todo me ha corrido, para que ustedes tengan idea, high specs, y estamos jugando todo 1080, bueno, más de 1080, estoy jugando 2K, estoy jugando en la resolución, porque me gusta más, tengo la resolución 4K, pero hay algunos jueguitos que, cuando eso sí, estoy jugando solo, por eso les digo, sin streaming ni nada, correr un 4K solo es bien diferente que cuando estás bregando diferentes pantallas y todo, ¿sabes? Las configuraciones cambian. Pero dentro de todo, corillo, yo juego 60 Hz, 2K, so estoy jugando 256 por 1400, era 1044, algo así, 1440, creo que. No me acuerdo bien ahora. It's available to order now. We'll see how this goes. Of course, pero nada, cuando usted va a jugar en PC, corillo, siéntese, tómese su tiempo. Bregue con los settings, con lo que a usted le gusta. Y adapte su PC y sus settings a lo que a usted más le gusta. Se ve bien. Number 3, we have a nuke or an NUC from a Número 3, ¿qué tenemos, Corillo? Enséñame. ROG, or Republic of Gamers, or ROG, whatever you want to call ASUS's gaming thing. This nuke, or next unit of compute, is a super small, all-in-one, complete system. NUCs What? ROG Nuke Compact are known to be like ultra-portable desktop, bare-bones PC type things, but this, of course, is a gaming one, so... ¿Qué es esto? ROG Nuke Compact Gaming Power, Intel Core Ultra 9, Nvidia RTX 4070, DDR, ok, Quad 4K. ¿Y esto qué es? ¿Una mini PC? Voy a dar un screenshot a esto para después buscarlo. Chico, dale para atrás, que no era ahí, tú sabes. Yo te pone bien prudente, en verdad. Dale, tómale ya ese screenshot. Ay, bendito, esto lo tomamos ahorita. Of course, it includes up to an Intel Core Ultra 9, up to an RTX 4070 crammed in this thing. It can support multiple 4K display outlets, and the chassis design is just really cool. En verdad, lighter desktop computer fitting outstanding. Damn, man, nigga, that's what I'm talking about, corillo. Eso es lo que hablo. Miren eso. Eso es una mierda de router. Mira, me quiero comprar una cosita así para jugar. ¿Cuánto cuesta eso? ROG Nuke. Yo voy a checar cuánto cuesta eso. En verdad, le hablo claro.
una pececita así para jugar, hacho, es un This thing's vacilón. obviously super compact and small. I love small form factor builds, but NUCs really take it to the next level. But this design is apparently toolless, meaning you can access and open anything you want pretty easily. NUC Miren eso, toolless. Design chasing. Cuando tú vas a arreglar una computadora, por ejemplo, como esto, hacerle cambios de cositas, corillo, es un vueltón a veces sacar tornillos. Y esto es sin tornillos. gaming is definitely like a niche thing. I've seen a lot of people use real, actual homegrown NUCs or even Apple. By the way, esto era lo que quería ver. ¿Sabes? Entonces el mini PC and Kick 7A. Corillo, ¿sabes? Si esta cosita, tú ves, ay bendito, porque uno quiere tanta computadora gigante ahí. Hacho, sí. Para que ustedes tengan una idea, a mí, yo soy de los que, mientras menos cosas, mejor. Ya me estoy viendo para guardar un par de cositas, porque a mí me gusta tener la mesa bien light. Ahora mismo yo tengo 2 o 3 cositas aquí y digo, Dios mío, déjame sacar cosas para acá que yo no quiero más nada aquí encima de la mesa. ¿Sabes? Y esto se ve súper nice. But in the gaming world, you don't really see it too much. I'm excited to see how ASUS markets or really approaches or pushes this thing because they have been experimenting with a lot of cool devices lately. Next, over at number 2, speaking of cool devices lately, handheld gaming peripherals have been... Otro handheld. By the way, tengo 2 panas. Uno tiene el ROG y uno tiene el Steam Deck. Los dos me dicen que están exagerados. By the way, el ROG yo sí lo he probado. El Steam Deck no. El ROG lo probé con el del pana Fortnite. Él juega Fortnite, juega ahí. Tiene Alan Away, tiene ahí Howard Legacy. No he jugado el de Howard Legacy porque me dijo, mira, te lo voy a dar después para que lo pruebe. Pero esto es otro vueltón. By the way, el ROG de él se puede conectar en televisor y todo control, ¿sabes? Esto es otra cosa que yo digo. El ROG es un Switch, pero PC portátil igual que el Steam Deck. Y quizá... el Switch tiene que apretar un poco porque esta gente viene bien destructivo. Te estoy hablando de que es destructivo. From the Steam Deck to the Lenovo Legion to the Asus ROG. Game Pass. ¿Ustedes vieron eso? Esto es a lo que me refiero. Ok, me explico. Y les voy a dar un preview, corillo, para que ustedes entiendan por qué yo digo que esto es el futuro. Ustedes vieron eso que está ahí y lo voy a dejar así mismo. Pero les voy a explicar lo que yo estuve hablando en un podcast hace casi año y medio, año y 4 meses, creo, por ahí. Cuando Xbox decide comprar todos estos todas estas compañías de videojuegos, todos estos desarrolladores, decide hacer una colaboración con Netflix, decide hacer una colaboración con Samsung para poner lo que es el Game Pass a través de los televisores. Yo empecé a ver todo este panorama y yo, corillo, ¿qué es lo que se avecina? Quizás para Xbox. Pues mire, yo me atrevo a decirle esto. Y quizás yo lo veo de esta manera, como estoy viendo cómo esta gente está trabajando el Game Pass. Yo entiendo que quizás Xbox se va a enfocar más en lo que es trabajar un Netflix. ¿Y por qué hizo esta colaboración con Netflix? Porque el Game Pass, lo que podemos ver en los próximos años, es que simple y sencillamente ya Xbox no haga consola. El Game Pass tú lo puedes usar a través de todas las plataformas. ¿Cómo qué? Como la plataforma de PC. Ahora mismo tenemos el Steam Deck, que lo puedes usar. Tiene el ROG, que lo puedes usar. Tiene este otro nuevo que lo puedes usar. Lo puedes usar a través de los televisores de Samsung, el Game Pass. Lo puedes usar a través de los celulares, también el Game Pass. ¿De qué estamos hablando, corillo? Tarde o temprano, las consolas no van a importar. Porque los specs para poder jugarlos vamos a poder encajonar en cualquier lado. Hasta una cajita de fósforo vamos a poder jugar para que ustedes entiendan. Así que va a llegar un momento que no se va a tratar de eso. No se va a tratar de quién tiene la consola. Porque todo el mundo va a poder hacer una consola para jugar como esto. Ahora ves. Antes era, ¿quién hace un Switch? ¿Quién esto? Ahora salió Rock, salió este otro, salió el Steam Deck. Ahora va a salir quizás otro pronto. Es para que ustedes entiendan que las cosas van a cambiar. Y parte del cambio va a ser eso, ¿sabes? Porque yo entiendo que incluso yo no estoy como que bien atado a eso de PlayStation, a Xbox. Yo creo que estamos en un momento donde yo sí lo que quisiera ver es que cada persona que está desarrollando un videojuego, ya sea PlayStation o Xbox, se tomen su tiempo para crear un videojuego que esté a la altura de las comunidades. Sencillo. La guerra de consolas quizá tenga que morir en algún momento y quizás esta es una forma de matar esa guerra de consolas. Vamos a ver, corillo, vamos a ir viendo esto. Well, MSI is getting into the business now with the MSI, esto es el MSI Claw. This is a
handheld gaming peripheral, a handheld gaming thing, a Steam Deck-like, a Steam Deck competitor, whatever you want to call it. It's got a pretty simple design you'd expect. It's got a 7-inch screen, but the thing they're Yo no le voy a enseñar esto al pana mío, que va y coge la que tiene la bota. really touting here is a 53 watt-hour battery, which they're saying is like the biggest in class. Like this is what's keeping it really competitive, and the fact that it has Intel chips. It's got 127 hertz IPS. Apparently, it's going to support variable refresh rates. 120 hertz. Damn, 120 hertz. A bunch of storage, and the Intel processor that to them is going to play AAA games. IBG, okay, hello, IBG buttons, power by. Right. No problem. It's coming in the first half of the year, and it's going to range from $700 to $800, depending 700, 800, Corillo, ya on sabes. your storage and your specs. The handheld PC gaming deck thing is becoming more and more competitive. This market's getting pretty filled. I'm curious to see how. Eso es lo que estoy hablando. Es lo que decir, este mercado se está poniendo como intenso. Vuelvo y digo, va a cambiar pronto muchas cosas en los próximos MSI años. holds out in it. Y hay que evolucionar Down con at ellos. number one, we have Vamos a ver el número Of uno. course, Razer always announces or Usa. shows off some weird, cool, crazy concept ¿Y eso? at CES. And this year, of course, they didn't slack. They showed off this HD haptics gaming cushion. Yes, this is Razer's Project Esther. Mira, en verdad, eso no es una silla, eso es que es un pad. Para ver si lo compró. Que estar sentado aquí a And veces. this is a Razer cushion No es como that's in the creen. works that will like go onto your gaming chair H- and give you more immersion. Que- HD no, haptics means pero tranquilo, a yo no lot quiero more que me esté precise temblando todo and esto aquí. accurate and can really simulate some ¿A quién le gusta jugar con ese temblequeo, en feelings, verdad? I guess, but only Yo ya in your apago butt hasta and la your vibración back del if you're control. into that type of thing, I guess. This is another one of Razer's like proof of concept things where it's not technically announced or for sale or No, really, obligado, like, eso a no, mainstream no. product yet. It's them just kind of testing the waters. They've done this with goofier things in the past. This one actually seems a bit more realistic. I think for people who obviously really like going for as much Yo creo que como que eso es lo más tonto que tiraron para gaming. Yo creo que fue eso durante ese CES show. Porque en verdad, vemos, yo no quiero jugar ahí con ese temblequeo. ¿Quién quiere jugar? Que si me tiraron un tiro, ¡pum! Me dieron el tiro en la nalga. ¡Ya! Me dieron el tiro en la nalga! ¿Tú entiendes? ¿Quién quiere jugar con eso? Eso es lo más basura que tiraron en el CES show, corillo. Nada, corillo, si quieren disfrutar todo lo que estamos haciendo durante este año, corillo, no olviden seguirnos. ¿Sabes? Para que sean parte del journey, no olviden dejar ese follow en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, para que vacilen con todo lo que estamos haciendo. Estuvimos viendo el CES show, corillo, espero que se lo disfruten. Eso fue parte de lo que tiraron exactamente para gaming. Estuvieron hablando también de un televisor Samsung que no lo zumbó ahí, no entiendo por qué no lo zumbó, porque aunque no es gaming, la gente lo usa para jugar. Completamente transparente, corillo. Ahí salieron un par de cosas, pero wow, corillo. Vamos a seguir hablando de par de cosas este 2024. Así que nada, los espero por ahí. Cuídense, y antes de yo irme, como siempre yo les digo, Happy Gaming. Los veo, corillo. Cuídense.